Bienvenidos a las sesiones de Revista Caravana y en esta ocasión nos encontramos con Mauricio Embry, autor de Simbiosis en esta tirada. Mauricio es abogado, no quiere que lo diga, pero lo vamos a decir igual. Ahora, la parte buena de toda esta situación es que después estudió un diplomado en literatura del mundo en la Universidad de Chile y obtuvo también un máster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Ya, además de eso, ha participado en talleres de diverso tipo literario con Jaime Collier, Leo Marcasolo, Patricio Jara, Diego Zúñiga y Francisco Chilin. Ahora, para hablar un poco de cuál ha sido la trayectoria literaria de Mauricio, podemos decir que salió mención honrosa en el concurso Santiago en 100 Palabras el año 2020 con el cuento cliché, que además fue versionado en música por Javier Amena, lo que dentro de todo bien me entretenía. Y en términos ya literarios más duros, podemos decir que publicó Una cena para Enrique en la antología Empicada por la Polla Literaria y se inauguró como novelista oficialmente el año 2020 con La ideología de los perros por Libros del Amanecer. Además de todo eso, le gusta escribir reseñas de libros y películas en diversos medios. Mayoritariamente lo ha hecho en cine y literatura. Así que, dada esta presentación súper larga, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal todo? Bien, bien, bien. Aquí estamos ya haciendo, yo creo que los honores para este momento épico de la revista, tanto tiempo esperado. Uf, Así sí. que yo creo que voy a ir Pues, de una a materia, ¿ya? Porque además es súper importante que podamos transmitir qué es lo que está pasando con la revista. Entonces, en primera línea, dado tu rol de editor de Revista Caravana, quisiera saber un poco que nos contaras del proyecto, en ya, términos perfecto. generales. Sí, en términos generales, esto nace básicamente por la idea principalmente de Giancarlo Poma, que es el director de la revista, que me cuenta un poco la idea y yo le digo, ok, démosle, y que consiste en retomar un poco la idea de literatura por entregas, como esta cosa decimonónica, digamos, y retomarla, pero obviamente actualizándola a los tiempos modernos, en donde también esta cosa como de literatura por entregas, no ya literatura, pero sí la de streaming, ¿cierto? Netflix, qué sé yo, Paramount y todos estos Stars y todos los miles de plataformas que existen, eh, tienen la lógica como de ir dejándote con un cliffhanger. De hecho, en algún momento pensamos que quizás la revista podía llamarse así también, ¿no? Como que te dejan como en el momento donde está, en el mejor momento, te dejan esperando para que tú puedas ver después el capítulo siguiente. Entonces, un poco parodiando eso y retomando lo decimonónico, quisimos hacer esta revista un poco en esa lógica. Por eso una revista que tiene 5 números, digamos, números entre comillas, porque es una revista online, en donde eh, los autores y autoras tienen distintos proyectos y cada número tiene la primera parte, digamos, de sus respectivos proyectos. Y lo interesante también es que hay una serie de autores y autoras de distintos países, porque aquí, por ejemplo, hay personas en España, México, Perú, Colombia y Chile. Entonces, eso también le da como una diversidad cultural que es como súper interesante y al mismo tiempo lo otro es que también hay diversidad de géneros, porque hay cuentos, hay poesía, hay novelas o novela corta y también hay géneros más híbridos, una novela gráfica y así un conjunto de, digamos, de proyectos. Así que eso es básicamente Caravana. Eh, Además, bueno, la página web está espectacularmente diseñada, principalmente también yo participé principalmente por Giancarlo, así que creo que es un proyecto bien interesante en el cual estoy muy contento de poder participar. Ah, súper, o sea, la invitación está súper abierta para vincularnos con esta como revival de un género medio perdido, pero ahora en formato digital. Y de digital súper marcado, porque como bien dijiste, el diseño de la página remite mucho al concepto de portada de libro, pero también al concepto podcast, al concepto de tomar de una paleta de posibilidades el que te llame la atención, cliquear y ver qué es lo que está disponible. Así que en ese sentido el diseño está súper acertado. Bueno, no me voy a detener en eso porque no es lo que tenemos que conversar ahora. De hecho, ahora lo que tenemos que conversar es respecto a Simbiosis.
Entonces, también muy en líneas estructurales, cuéntame, ¿cómo surge Simbiosis? ¿Qué es Simbiosis? Bueno, la verdad que Simbiosis es un proyecto que yo vengo trabajando hace mucho tiempo porque de hecho nació en un taller, escribí un cuento que básicamente consistía en ir contando como a través de distintas visiones, distintas como suerte como de declaraciones, que ahora ya sí son directamente declaraciones ante un fiscal, cómo se cometió un crimen. Entonces la idea es como que el lector vaya poco a poco descubriendo a quien murió, digamos, qué fue exactamente lo que pasó, y en el fondo a través de las distintas como versiones de los testigos, ¿no? Y principalmente hay una persona que es el Beto, ¿no? Alberto, que le dicen el Beto, que nunca habla, pero se va construyendo, digamos que es el protagonista de alguna manera, y se va construyendo su figura, de alguna manera también podríamos decir como una suerte como de monstruo, ¿cierto? Como en la lógica de que cometió algo, hizo algo malo, digamos que al principio no se sabe muy bien qué es, pero poco a poco, a través de los distintos testigos, vamos construyendo la vida del Beto a través de, como digo, distintas versiones. Está, por ejemplo, la polola de infancia, que se llama Candy, está su mujer, digamos. Ah, ya, pero eh, espérate, te voy a parar ahí, porque estás hablando de las 5 entregas entonces. ¿Cómo? Y Ah, estás verdad, hablando de las 5 entregas, ya por razón. lo tanto, antes de que entremos en esta suerte de disgregación de cómo se va a ir mostrando el desarrollo de la novela, quiero que hablemos un poco de construir un relato en base a 5 voces y sobre alguien que nunca está presente, sino que solamente aparece construido desde la voz de cada uno de estos personajes. Entonces, cuéntame cómo fue ese de trabajo, cómo fue generar esto. Lo que pasa es que mi interés también como desafío, por así decirlo, también era poder tratar de conseguir y trabajar la primera persona de tal manera de que realmente las voces fueran lo más diferenciadas posible, ¿ya? Eso obviamente es súper complejo porque a veces da la impresión de que las primeras personas a veces como que tienden a parecerse un poco, ¿no? Incluso uno lee el libro y a veces puede que se parezca una a otra, qué sé yo. Entonces, la idea era poder lograr esto y al mismo tiempo lograrlo también a través de la oralidad. Es decir, estos son, no como, imita de alguna manera la oralidad, porque no es una declaración escrita, sino que es una declaración ante un fiscal en donde la idea es que el testigo es como si lo estuviera contando al fiscal. Entonces, tiene muletillas, tiene palabras obviamente como más de jerga, y eso fue como mi trabajo, mi intención de poder crear y diferenciar, digamos, las voces. Eso a nivel literario. Pero también a nivel estructural era interesante poder, que cada persona al hablar del veto va construyendo al veto, pero también a sí mismo, porque cuando alguien habla de otra persona, de alguna manera dice a veces más de uno que de la persona de la cual está hablando. Entonces, este juego de ir construyendo al veto era interesante porque es como que un narrador te vaya contando algo, pero al mismo tiempo te va diciendo más sobre la persona, digamos, que vas construyendo como la personalidad. Y al mismo tiempo, a mí me interesa mucho tratar un poco los narradores no fiables, ¿no? En este caso son narradores no fiables porque no tienen solamente parte de la información y además no sabemos, como están obviamente siendo testigos de un crimen, ¿cierto? De una situación judicial, policial, puede que estén mintiendo. Entonces el lector no sabe si realmente lo que están diciendo es tan verdad, no es verdad. Y ese juego es interesante porque al final, de alguna manera, el detective, por así decirlo acá, es el propio lector, que es como que tiene que ir descubriendo qué es lo que pasó realmente a través de los distintos testigos. El fiscal, en ese sentido, nunca habla, ¿no? De hecho, las preguntas, el lector las infiere a partir de las autorrespuestas, por así decirlo, que se da el propio testigo. Uno como que en la mente entiende cuál fue la pregunta que le debió haber hecho el fiscal, pero el fiscal está mudo también, es decir, tanto el veto como el fiscal están mudos y son solamente los testigos los que van dando cuenta de todo lo que acontece en esta novela corta. Perfecto. O sea, tengo hartas cosas aquí en mano. Uno, estamos hablando de una novela policial en tu primer intento por trabajar desde ahí. Y esto, recuerdo, por nuestras conversaciones previas, es parte de lo que trabajaste con Pauli Lavaca en su taller.
Sí, efectivamente, tuve un taller con Pauli Lavaca, y bueno, ahí aprendí un montón de, digamos, sobre estructura de género policial y sobre los distintos como subgéneros, novela negra, novela policial, etcétera. Y bueno, sí, yo diría que tiene varios elementos policiales y lo podría decir como sí, una novela policial o novela negra, lo diría así. Pero claro, como digo, normalmente una novela ya más policial, prototípica, aparece como un detective, que es como el protagonista, que tiene que investigar de alguna forma, y esto, claro, la lógica es que es el propio lector, como digo, el detective. A ver, ¿de quién está más cerca entonces? ¿De Eterovich o de señor Arthur Conan Doyle? ¿Por dónde nos vamos? ¿Por dónde nos metemos? ¿O a quién quieres Yo poner creo entre que, medios? yo diría que ninguno de los dos 100%, pero diría que más Heterovich en cuanto al tipo de personaje que aparecen, porque, o sea, igual estamos más alejados, obviamente, de Londres decimonónico y del tipo de personaje que aparece, pero siempre Sherlock Holmes, de todas formas, es un referente para mí, Arthur Conan Doyle, digamos, o sea, fanático 100% de todas sus novelas y cuentos, principalmente el personaje de Sherlock Holmes, así que obviamente está como referente, pero creo yo y diría que es más Díaz Seterovich en ese sentido, y el personaje de Heredia que siempre me encanta, como digo, acá no parece un detective, pero sí esta cosa del tipo de personajes como más, de alguna manera, del mundo más marginales o qué sé yo, eso sí me interesaba, a pesar de que en esta novela corta, como van a poder ver, también hay personajes como más cuicos, digámoslo así, y otros personajes más marginales, etcétera. Hay una serie como de también distintos personajes como de los distintos estratos sociales, por así decirlo, chilenos, y eso también es como parte de algo que quería contar, ¿no? Como un poco, yo diría, estas dobles caras que a veces pueden tener como los personajes, ¿no? Principalmente el Beto, por ejemplo, se mete en un mundo de alguna manera al cual no pertenece del todo, que es un mundo más cuico, podríamos decirlo, más como de la clase alta, entre comillas, chilena, pero a la vez tiene como todo un lado como más reprimido, que es como el que poco a poco vamos a ir descubriendo. Cuando nosotros vemos que el proyecto se construye en base a 5 entregas, que además corresponden a 5 voces distintas, y que además esas 5 voces son 5 personas que están declarando respecto a algo, no quiero revelar tanto, pero digamos que están declarando sobre algo, sobre alguien que no aparece. Se torna súper interesante, como tú dijiste, que el lector tiende a adquirir el rol del detective, que es muy también parte de lo que uno espera cuando entra al género policial, a la novela, a la novela policial, a la novela negra incluso. Aquí tenemos a la femme fatal, o no, no quiero, si es que está, por favor no me digas quién es, para que nuestros lectores queden ahí, si es que está. Yo creo que sí, pero claro, también insisto, no está como tan el prototipo clásico de la femme fatal porque también hay una deconstrucción en general de la literatura de esa figura porque básicamente es como muy súper machista en cierta forma, ¿no? Como esa mujer que te va a hacer, como que te lleva a la destrucción y qué sé yo, pero sin perjuicio de eso es súper interesante como estereotipo, digámoslo así. Pero creo que no está del todo. Sin embargo, hay de alguna forma una mujer que precipita al personaje al vacío, pero no por los rasgos de ella, digamos, o por su personalidad, sino más bien por las propias características del Beto, diría yo. De hecho, hasta podría Entonces, decir no voy a decir nada mejor, porque si no voy a hacer un spoiler. ya, no, porque esto ya como es novela policial, hacerle spoiler puede ser un poco triste, así que no vamos a hacer el spoiler aquí, pero sí quiero que me cuentes más o menos, dentro de lo posible, eh, a grandes rasgos, cómo es cada uno de estos personajes que hablan. Partamos con el primero que es Candy, una presentación, ojo. Candy, sí, Candy es la polola, novia, ¿cierto? Que tenía el Beto cuando eran niños y que después se reencuentran como en la época de la universidad y vuelven a tener de alguna manera un remember, por así decirlo, dentro de lo que puede ser, porque antes eran muy niños, ¿no? Pero como que se reencuentran y tienen como que empiezan a salir y después algo pasa que terminan, pero de alguna manera los dos como que nunca se olvidan del todo.
Y ella es un personaje que le gusta mucho la astrología, le gusta el tarot, es como psicóloga transpersonal, entonces hay mucha referencia a la astrología en su declaración también, porque es algo que tiene como constantemente presente ella. O sea, tuviste que estudiar un poquito de astrología para eso. Sí, o sea, de hecho a mí igual me gusta bastante la astrología, pero como no soy experto en la materia, tuve que acudir a personas que sí lo eran para saber, por ejemplo, que las referencias tuvieran sentido, digamos. Que cuando ella Ya, diga, ah, esto es lo que hace un personaje, no sé, Tauro, por poner un ejemplo, es que efectivamente lo haga, coincida con lo que haría un con el Tauro, arquetipo. con el Claro. arquetipo, exactamente. Ya, perfecto. No, bien, bien, interesante. Yo creo que a nuestros lectores más jóvenes esto está perfecto y buen puntapié inicial. Pero bueno, seguimos entonces con María Ignacia. Sí, María Ignacia es la señora del veto, digamos, y claro, es como un prototipo efectivamente más como de señora cuica, digamos, pero más que cuica yo diría la palabra precisa sería, a mi juicio, como ciútica, porque es como que trata como de hacerlas de más cuica de lo que realmente es, entonces como que va a exagerar lo que supuestamente es cuico hasta el hartazgo, digamos. Y Ahora, ella es. espera, te voy a parar aquí por algo muy, muy, muy específico. No nos va a entender nadie en España, en Perú y en México. Así que vamos. Es una señora cuica. Primero, es la señora de Beto, que es una señora cuica, pero no es cuica, es ciútica. Entonces, hagamos español neutro. Bueno, bueno. Solo en esta parte, para que se entienda Claro, quién claro. es María Ignacia, nada más. Bueno, María Ignacia entonces es una señora como de la clase alta chilena, eh, un poco arribista en cierta forma, porque no necesariamente tiene tanto dinero, pero aparenta que lo tiene. Y en ese sentido ocupa bastante como muletillas que en Chile son como atribuidas a las personas como de clase alta. Y al mismo tiempo una persona que igual ha sufrido bastante con la relación con el veto. Es decir, claro, eso es como en cuanto a estereotipo, quizás como clase social, pero es un personaje súper complejo porque de alguna manera igual está muy enamorada del veto, a pesar de lo cual ha sufrido mucho con su relación y en el fondo podríamos decir que también es una de las víctimas de este monstruo, ¿no? En cierta forma, ¿no? Además Perfecto. tiene un hijo con el Beto, que también es como una preocupación constante dado lo que ha pasado y la situación en la que se ha visto involucrada el Beto, que no voy a decir cuál es, pero obviamente está preocupada también de cómo eso puede afectar a su hijo. Perfecto, perfecto. Ya, ahí sí yo creo que solucionamos todo el entuerto en el que nos habíamos metido para el resto del país. Porque, insisto, hago este hincapié dado que las personas que están participando en este proyecto no solamente están en Chile, si bien tal vez el grueso, sí, sí, creo que el grueso es el que funciona en Chile, tenemos colaboradores de otros países, así que por eso era importante hacer este quiebre. Y bueno, sigamos entonces con el Tribilín, entrega El 3. Tribilín, sí, el Tribilín es un personaje que es el mejor amigo del Beto, es un cabro que, o sea, una persona, perdón, sí, me salen las muletillas chilenas. Está bien, Es si un, hablamos así. sí, es un cabro que, como que conoció en el barrio al Beto y con el cual jugaba a la pelota en un club de barrio que se llama Los Pinchaguarenes, ¿ya? Y que básicamente nos cuenta la parte, igual que un poco que Candy, ¿cierto? La parte como de la infancia del Beto, y eso sirve para ver cómo el cambio, ¿no? Entre el Beto niño y en lo que se transforma después. Eh, y al mismo tiempo es un personaje que permite conocer también a otro personaje que es la Munra, porque tienen una interacción también que sale, digamos, en la quinta parte. No sé si me va a preguntar por ella, a lo mejor no. Pero también tiene una interacción, entonces permite conocer tanto al Beto como a la Munra. Ya, súper. Entonces, así llegamos a la entrega 4 y 5 y las voy a juntar aquí porque se nos empieza a develar más lo que está pasando con el veto. Y estas entregas, cuéntame un poquito lo que puedas de ellas. Bueno, más que nada voy a decir muy someramente porque como bien señalas, ya como que esas son las partes donde ya la develación se hace más presente, entonces de la historia, de lo que ocurre. Pero puedo comentar que son personajes como más marginales que de alguna manera eh, forman parte de este mundo oculto que yo mencionaba que tiene el veto, ¿no? Cuando hablaba de que tiene como esta doble vida me refería a esto, a eso mismo, ¿no? Como que por una parte
tiene una apariencia de familia feliz, y claro, por la otra tiene esta otra parte más oscura que reprime, y en el cual estos dos personajes forman parte y son por lo mismo quienes nos develan qué es lo que realmente ocurrió, digamos, en la historia. O sea, ¿podemos decir que realmente vamos a saber qué pasó? No, porque obviamente siempre tenemos las versiones, pero obviamente hay una, o sea, como en las novelas policiales, de alguna manera igual requiere saber más o menos, o dentro de la estructura es más o menos qué fue lo que pasó, quién murió, digamos, quién fue el que lo mató, etcétera, o quién cometió el crimen, o lo que sea. Y eso sí ocurre, pero obviamente dentro de la versión de cada personaje, porque si no, se rompería lo que mencioné anteriormente. Claro. Ahora, debo decir, mención aparte, que claro, a Mauro yo lo conozco hace ya un tiempo como persona y como escritor, porque he tenido, voy a decir la fortuna, voy a dejar el espacio para que nos riamos ambos, Obvio. de editarte, y sé que eres súper obsesivo con los detalles, entonces creo que el género policial te viene bien en ese nivel. Y considerando también que tuviste experiencia tomando declaraciones, ya sea como fiscal, como yo me enredo con los cargos que tienen los abogados, pero como gente de esa índole, pero también tomando hasta declaraciones en sumarios, pues si finalmente Claro. la toma de declaraciones es un, ya es casi, no sé si decirle que es un género, pero una tipología textual, así que podemos jugar con eso. Sí, pues, o sea, Eh, claro, trabajé un tiempo en fiscalía muy cortito, y después también, claro, tomando los sumarios, declaraciones constantemente, pero no fui fiscal, sí, pues nunca tanto. ya, entonces ya, perfecto. Eso es un cargo muy alto? Es como, o sea, no sé si es alto, pero es complejo llegar a fiscal en Ah, estos tiempos, perfecto. que hay mucho, ahí está como copado, ¿no? Entonces, como que llegar a eso es... Ah, son como los notarios. No, no tanto. Y tampoco ganan tanto. Ya, bueno, pero está bien. Pero No tuve una llegaste a fiscal, pasada pero así. tomaste declaraciones. Sí tomé declaraciones, pero sobre todo en sumario, pero te da, es lo mismo, solo que en vez de un crimen, digamos, de muerte, tomo por un robo de un celular, pero digamos que es lo mismo. Pero misterio hay, finalmente. Misterio hay Ya, siempre. está bien, eso es súper importante. Súper importante. Y bueno, para ir cerrando esta micro entrevista, em, quiero que esta es una pregunta que se me ha ocurrido hace tiempo y la he estado haciendo y con, no sé si con tan buen resultado, pero creo que funciona. Así que, ¿por qué esta novela o este intento de novela corta o este ensayo te apasiona y fue lo primero que quisiste mostrar en Revista Caravana? Yo creo que por primero que nada, porque para mí era, como digo, quedé igual relativamente contento con el resultado del desafío literario, ¿ya? Es decir, lo que me mencionaba de trabajar las distintas voces. Obviamente es un trabajo súper complejo, Sí. tampoco digo que vaya a ser, digamos, perfecto el resultado, pero quedé contento porque fue un esfuerzo muy importante que puse y que quería mostrar y también ver, ya, o sea, para mí el resultado funciona, pero también me gustaría, obviamente, ver y saber si le funciona a los demás. Y en ese sentido, la publicación es relevante o es interesante. Y por otro lado, porque siempre me ha gustado, como venía comentando, precisamente la novela policial. Y si bien en la ideología de los perros no diría jamás que es una novela policial, pero tiene un tinte como de esta cosa de misterio, ¿no? Como de niño. Entonces, me había quedado dando vuelta esta cosa de trabajar más en estas cosas como más investigativas, o como de ir develando qué fue lo que realmente pasó, bueno, de acuerdo a las versiones de cada personaje, etcétera. Entonces, por esas dos cosas, por el cariño que le tengo a Sherlock Holmes, al mismo día de Terovich, a Agatha Christie, era como, me debía eso a mí mismo de poder, de poder trabajar una novela de esas características. Y además, como precisamente en las novelas por entrega, tienen esta cosa como dejarte en suspenso un poco de qué fue lo que pasó, creía que las novelas policiales precisamente cumplían súper bien con esa lógica, ¿no? Como dejarte en pausa porque uno se engancha con el misterio, y luego cada capítulo te deja enganchado para el siguiente, entonces creía que cumplía esos tres requisitos, ¿no? O sea, el desafío literario, el gusto personal por la novela policial, por la novela negra, y en tercer lugar, por el tema digamos, de poder trabajar, digamos, y dejar metido a las personas, y funcionaba bien con el formato, digamos, de la revista. Súper.
Súper, yo creo que mejor síntesis no puede haber. Así que, bueno, ¿qué quieres que te diga? Te agradezco la participación en el proyecto. Yo sé que es un proyecto que ustedes gestaron con Giancarlo y creo que está súper nutrido de diversidades, no solamente diversidades literarias, sino que también una cantidad de puntos de vista respecto al ejercicio literario. Así que, nada, ¿qué más decir que felicitaciones por este ejercicio y por mostrarlo y bueno, ya nos vamos a volver a ver prontamente. Así que Ya, gracias, pues, Mauro. muchas gracias.